Señal directa. 8 de la noche con 30 minutos. Nos da mucho gusto recibir en este espacio de noticias, aquí en el foro de Canal 44 y frente a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, a la maestra Miriam Tello Bañuelos. Es maestra, es jueza también. Bienvenida. Maestra, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Maestra, pues le hemos dado puntual seguimiento a esta denuncia, esta queja que han hecho público, pero también que han llevado ante tribunales un grupo de trabajadores del Consejo de la Judicatura del Estado, que inició primero con el señalamiento hacia uno de los magistrados, que luego permeó hacia un equipo de trabajo más amplio, maestra. Así es, todo inicia más o menos en el mes de mayo de este año, cuando el consejero José Jesús Becerra Ramírez empieza a hacer alguna serie de manifestaciones respecto a irregularidades que se estaban dando dentro del consejo. Empiezan con 13 despidos, al día de hoy somos 98. 98 personas de diferentes niveles de categorías de nombramientos. En el caso particular de usted, maestra, ¿cuál es el argumento? ¿Por qué decidieron darla de baja? Bueno, inicialmente ni siquiera conocíamos el argumento, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que se trataba de un hecho que guarda relación con ser críticos al momento de estar emitiendo manifestaciones por parte del consejero. ¿Por qué? Porque nosotros éramos su equipo de trabajo. Y esto escaló porque empezó él a hacer afirmaciones respecto a diferentes irregularidades que se estaban teniendo en la designación de juezas, de jueces, en el tema de las irregularidades en las oficiales de partes, en los turnos de las oficiales de partes, en las convocatorias de juezas y jueces laborales. Entonces todo eso fue incrementándose de tal suerte que empezamos a resultar ser muy incómodos por esta voz crítica en el interior, obviamente, del Consejo de la Judicatura, lo que trajo como resultado que sin dictaminarnos, sin evaluarnos, sin mayor pronunciamiento, nos quitan el trabajo, en total 98 personas, ya el 31 de octubre de este año. Maestra, en su caso, ¿cómo llega más bien cómo obtiene este nombramiento de jueza? Cuéntenos un poquito sobre su trayectoria, por favor. Sí, bueno, primeramente, como relatora de consejero, yo llego junto con el consejero José Jesús Becerra Ramírez. Cuando lo nombran, él llega hace aproximadamente 2 años, yo llego con él. En ese inter, 6 veces me renovaron de manera natural el nombramiento, todas ellas en el cargo de relatora. Sin embargo, yo desde tiempo atrás ya estoy en una lista de espera para ser asignada a un juzgado como jueza penal oral. Pero eso es anterior inclusive a la propia designación como relatora. Es decir, cuento con la probidad, cuento con el perfil, cuento con las condiciones necesarias para poder ocupar una relatoría. Si puedo ya estar como juez próximamente en toma de protesta, pues con más razón en una relatoría, ¿no? O sea, el nombramiento da para las dos. Claro, valida su trayectoria el hecho de que usted pudiera ser nombrada como jueza. Ahora, maestra, en medio de esta situación, ¿cómo ha respondido usted? ¿Qué ha hecho para obligar a que le sean restituidos sus derechos? Sí, se emprendieron diversas acciones. En mi caso, al igual que otros compañeros también que están en la lucha, pues promovimos amparos, ¿sí? Cada uno realizó diferentes tipos de acciones. En mi caso, un juez me concede el amparo y también me concede una suspensión provisional. Esa suspensión provisional va en 2 efectos primordiales. La primera es que se hiciera un dictamen fundado y motivado en el cual se estableciera si yo cuento con el perfil para ocupar el cargo, ¿sí? Si no tengo sanciones administrativas y, en su caso, si tengo probidad, ¿sí? Además, agregar un cuarto elemento, que sería el que tenga que no existan actos de discriminación, acoso, amedrentamiento en la dictaminación o en lo que se realiza en las actividades diarias del Consejo. O sea, consigo esa suspensión provisional y se deriva al Consejo de la Judicatura para que emitan un dictamen, ¿sí? El viernes pasado emitieron ese dictamen, lejos de cumplirlo, ¿sí? Lejos de atender lo que la autoridad federal les estaba indicando. Ellos emiten un nuevo dictamen
Y en ese dictamen dicen que yo no cuento con el perfil, que yo no tengo la probidad para estar ahí y de la nada dicen que me van a presentar denuncias penales, procedimientos administrativos y que por lo tanto no puedo ser digna de ocupar ese espacio. Situación que me parece muy grave, porque ¿cómo es posible que sin atender el principio de presunción de inocencia simplemente se me esté ya amedrentando, diciéndome, te vamos a denunciar penalmente y te vamos a abrir procedimientos? O sea, eso viola la misma suspensión porque son actos que se están sacando de último momento para amedrentarme, ¿no? Entonces me niegan también la posibilidad nuevamente de poder tener el espacio. ¿Qué instancias le quedan, maestra? ¿Cuál sería el paso que sigue? Bueno, yo ya presenté los escritos correspondientes a la autoridad federal a fin de que se determine si existe o no una violación a la suspensión. En caso de que el juez establezca que sí hubo una violación a la suspensión, pues pueden requerir nuevamente al Consejo y obviamente abrirles investigación a ellos por el actuar indebido que están teniendo respecto a mi persona. Maestra, ¿los están escuchando, digamos, otras instancias, otras autoridades, la opinión pública? ¿Cómo se sienten ustedes en esta lucha? ¿Acompañados, solos? Cuéntenos un poquito sobre esto, por favor. Ha sido un trabajo bastante interesante porque ya llevamos más de un mes en campamento en el centro de la ciudad. Mis compañeros y yo hemos estado ahí resistiendo y eso nos ha permitido que la gente empatice con la causa, ¿no? Que se dé cuenta las irregularidades que actualmente se están cometiendo con nosotros, cómo no hay una división de poderes, cómo hay intervención no solamente del Poder Judicial, sino también del Ejecutivo, en donde se advierte con toda claridad que somos incómodos, las personas que estamos ahí, por el solo hecho, obviamente, de ser académicos, de ser universitarios, de tener una voz crítica, y creo que ha sido positivo porque la gente se da cuenta que efectivamente está ocurriendo más allá de lo que el servidor público quiere dar a conocer a la sociedad, que siempre es el estar denostando el trabajo de nosotros, el estar desacreditando nuestra intervención, y las personas lo ven con muy buenos ojos, de hecho, porque pues ven el tipo de personas que somos. Claro, y sin duda alguna un tema también preocupante que tendríamos que verlo desde una perspectiva mucho más amplia, porque estos señalamientos que ustedes han hecho, pues son conocidos en términos generales. No es la primera vez que se habla de corrupción, de malas prácticas, de personal que no cumple con los estándares, como usted decía anteriormente también, con la probidad, con la trayectoria. Y cuando alguien levanta la voz desde dentro para decir, sí, efectivamente esto está pasando, pues entonces resulta que ese mismo sistema que no funciona, al menos en voz de quienes lo han denunciado, pues son los mismos que tratan de acallar esas voces. Sí, les resultamos muy incómodos. No somos nada cómodos porque hemos decidido alzar la voz, porque hemos decidido ponernos ahí visibles, el estar expuestos a que la opinión pública también hable del tema. Eso realmente incomoda y obviamente también nos preocupa porque ya no solo es el hecho de que te quito el trabajo, es ahora te denuncio, te abro investigaciones, o sea, se convierte esto en una cacería en donde obviamente no solo está nuestra situación legal en un hilo, ¿no? Sino también nuestra propia seguridad, nuestra integridad física. O sea, eso es muy grave. O sea, estar en situación en donde un gobierno, en lugar de hacer lo propio y perseguir a los delincuentes o a las personas que están dañando a la sociedad, se ponen a perseguir a profesoras, a profesores, a servidores públicos, a personas administrativas como verdaderos delincuentes. A mí eso me preocupa mucho porque entonces en cualquier momento pues me van a detener, me van a ingresar a un reclusorio, o sea, ¿qué va a pasar, no? O sea, es lamentable, es muy, muy lamentable lo que estamos viviendo. En una lucha que es justa, desde lo que ustedes han podido demostrar, y sí preocupa que, como usted dice, pues este acoso, sobre todo con personal, yo quisiera pensar en un trabajador quizá de cargos menos estratégicos, lo que se puede hacer con ellos. Ustedes que tienen amplio conocimiento de las leyes porque imparten justicia,
pues no quiero pensar qué pasará con otros empleados que no tienen estos conocimientos o estos cargos, digamos, más visibles, ¿no? Claro, inhibes para que las personas tomen valor y levanten la voz cuando algo injusto les sucede. Precisamente por eso, porque dicen, bueno, si a esa persona ya le van a abrir una investigación y probablemente la metan a prisión y probablemente le achaquen situaciones como si fuese una delincuente, pues ¿qué me puede pasar a mí si yo hago lo mismo? Entonces, ese justo actuar de las autoridades terminan por concluir de que existe violencia institucional. De hecho, justamente en eso se centra mucho del sentido de la resolución del tribunal colegiado cuando me resuelve mi caso. Dice, es evidente que esas personas están sufriendo violencia institucional por pertenecer a un grupo determinado de personas o por haber sido propuestos por una persona determinada. Entonces, si la autoridad federal ya lo está advirtiendo, pues claro que la persona de a pie que le pase algo así, pues evidentemente va a guardar silencio, porque va a decir, claro, si esto le pasa a estas personas, ¿qué me pasa a mí? Claro. Maestra, el tiempo se nos ha agotado, pero decir que estamos muy pendientes de su lucha. Deseamos también que estas instancias federales, curiosamente es común escuchar también que la gente busca estas últimas instancias o instancias federales porque en Jalisco no encuentran justicia de ese nivel, pues la corrupción y la falta de impartición de justicia que hay. Y bueno, pues deseamos que pronto encuentren respuesta y que todo salga favorablemente y positivamente. Gracias, maestra. Muchísimas gracias. Estás bien.